El puño de mi padre se cerró alrededor de mi muñeca con una fuerza sorprendente. Sus ojos, siempre fríos y calculadores, ardían con una rabia que me heló hasta los huesos. «Te dije que ese dinero era mío», gritó, su voz resonando en el vacío de nuestra antigua casa. La mentira, la traición, la humillación, todo se amontonaba en mi garganta, un nudo de amargura que me impedía respirar. Esto era el fin, este era el momento en que me liberaba. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Julia, tengo 29 años y soy abogada en Chicago. Mi trabajo, un sueño que había logrado con tanto esfuerzo, se había convertido en una fuente de constante tensión, un campo de batalla donde mi propio padre se había instalado como invasor implacable. Durante años, la vida me había enseñado una lección dolorosa. La confianza ciega puede ser un arma de doble filo. Mi padre, ese hombre que siempre me había presentado como un pilar de apoyo, había estado sistemáticamente vaciando mi cuenta bancaria. Decía que era un préstamo familiar, una deuda impuesta sin mi consentimiento, sin un solo documento, solo su palabra, su autoridad, la sombra opresiva de su control. Recordar los primeros años de mi carrera, esa época de trabajo frenético y horarios inhumanos, me llena de una amargura corrosiva. Había soportado una carga de trabajo infernal para alcanzar mis metas. Cada cheque de pago, cada logro profesional habían sido un sacrificio personal que me permitía soñar con una vida independiente, una vida libre de la opresión de mi padre. Pero cada victoria profesional se veía empañada por la frustración, la sensación de que mi esfuerzo se desvanecía, como agua que se filtraba entre los dedos, desapareciendo en el pozo sin fondo de las deudas que mi padre inventaba. Chicago, la ciudad que me había ofrecido oportunidades, ahora se sentía como una jaula dorada. Sus rascacielos imponentes, sus calles vibrantes, se convertían en escenarios mudos de mi lucha interna. Cada vez que veía un anuncio de un nuevo apartamento, de una vida cómoda que finalmente me pertenecía, el nudo en mi estómago apretaba con más fuerza. La traición de mi padre era un puñal clavado en mi corazón, envenenando mi progreso. Mis noches las pasaba rodeada de papeles legales, intentando encontrar una salida, un resquicio de esperanza. El apartamento que compartía con mi mejor amiga, Sara, se convertía en mi refugio, un oasis de calma en medio de la tempestad. Sara, con su sabiduría y su apoyo incondicional, se convirtió en mi ancla, la persona que me empujaba a seguir adelante cuando todo parecía perdido. El silencio de su apartamento, iluminado solo por la tenue luz de mi ordenador, se rompía con mis sollozos contenidos. Había noches en las que mi mente daba vueltas en un torbellino de frustraciones, de rabia contenida y de la sensación opresiva de la impotencia. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? ¿Cómo podía alguien, mi propio padre, ser capaz de causar tanto daño? Los días se volvían un tormentoso mar de emociones. La ira, la desesperación, la decepción, la traición. La ira era un volcán a punto de explotar. La desesperación, un vacío inmenso en mi alma que parecía consumir cualquier atisbo de esperanza. Decepción profunda por la falsedad de mi padre. Una traición que rompía los cimientos de la confianza que siempre había creído tener. Finalmente, después de semanas de investigación y preparación, me armé de valor para enfrentarlo. La confrontación fue inevitable, un huracán de emociones contenidas durante años. El enfrentamiento fue brutal, un intercambio de acusaciones y justificaciones, donde la verdad, aunque dolorosa, salió a la luz. Él negó todo al principio, pero la evidencia era aplastante. Los extractos bancarios, los testimonios de amigos cercanos que habían sospechado algo. Su defensa se derrumbó como un castillo de naipes.
La sentencia judicial fue un alivio, una liberación. La restitución económica fue solo una parte de la reparación. La satisfacción más grande vino de verlo enfrentarse a las consecuencias de sus actos. El daño hecho perdurará, pero haber roto sus cadenas de control fue un triunfo personal inconmensurable. El proceso me dejó marcada, pero me transformó. Aprendí la importancia de la independencia financiera, la fortaleza que reside en la autosuficiencia y, más importante aún, entendí que la familia verdadera se basa en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo, no en el control y la manipulación. La verdadera familia elige proteger y no causar daño. Ahora puedo mirar hacia el futuro con esperanza, reconstruyendo mi vida sobre bases sólidas. La herida de la traición de mi padre sanará, pero me dejará una cicatriz que me recordará la importancia de la autodeterminación, la fuerza interior y la necesidad de proteger mi propia libertad. El camino ha sido duro, pero he aprendido a valorar la independencia financiera como la clave para una vida libre, plena y auténtica. Mi historia es una prueba de que el karma existe y que la venganza más dulce es la propia liberación. El juicio terminó, pero la batalla interna continuaba. La victoria legal no borraba el dolor, la decepción, la rabia acumulada durante años. La imagen de mi padre, derrotado y humillado en la sala del tribunal, no me trajo satisfacción, solo una profunda tristeza. Había ganado la batalla, pero la guerra por mi propia paz mental aún no había terminado. Sara, mi roca incondicional, me ayudó a navegar ese mar tormentoso. Sus abrazos silenciosos, sus palabras de aliento, su simple presencia fueron mis salvavidas en medio de la tempestad emocional. Pasábamos horas hablando, desahogándome, llorando, riendo entre lágrimas. Ella no juzgaba, solo escuchaba, y eso era suficiente. Comencé terapia. La psicóloga, una mujer comprensiva y cálida, me ayudó a procesar el trauma, a entender las complejidades de la manipulación emocional y el daño psicológico infligido por mi padre. Aprendí a reconocer los patrones de comportamiento abusivo, a identificar mis propias vulnerabilidades y a construir mecanismos de defensa para protegerme en el futuro. El proceso fue doloroso, pero necesario. Un viaje hacia la autoconciencia y la curación. El dinero recuperado fue un alivio financiero, pero no solucionó todo. El vacío que mi padre había creado en mi vida, la falta de confianza y la inseguridad, no desaparecieron de la noche a la mañana. Tuve que reconstruir mi confianza en las personas, en el amor y en la posibilidad de una relación sana y equilibrada. Me di cuenta de que necesitaba crear nuevas bases, más sólidas y auténticas. Empecé a tomar decisiones por mí misma, sin consultar a mi padre, sin buscar su aprobación. Cosas pequeñas, al principio, cambiar el color de mi pelo, inscribirme en clases de salsa, comprar un nuevo vestido que siempre había deseado, eran actos de rebelión silenciosa, gestos que me devolvían el control de mi propia vida. Con cada decisión sentía un pequeño triunfo, una sensación de liberación que me llenaba de energía. Mi trabajo, que antes había sido una fuente de estrés y ansiedad, se convirtió en una herramienta de empoderamiento. Me enfoqué en mi carrera con renovado vigor, asumiendo nuevos desafíos, buscando nuevos retos profesionales. El éxito profesional me proporcionó una sensación de independencia y autoconfianza que se había desvanecido durante años. El reconocimiento de mis colegas y la satisfacción de un trabajo bien hecho contribuyeron a reconstruir mi autoestima. Chicago, la ciudad que antes me había parecido una jaula dorada, ahora se sentía como un espacio de oportunidades, un lienzo en blanco donde podía pintar mi propio futuro. Comencé a explorar la ciudad de nuevo, a disfrutar de sus parques, sus museos, sus restaurantes. Descubrí lugares nuevos, personas nuevas, experiencias nuevas que me enriquecían y me inspiraban.
Mis fines de semana dejaron de ser un mar de ansiedad y culpa, convirtiéndose en momentos de relax, de disfrute y de reconexión con mis amigas. Viajé, leí, aprendí a cocinar nuevas recetas. Encontré tiempo para actividades que me habían llenado de satisfacción: la pintura, la escritura, la lectura. Me reencontré conmigo misma, con mis pasiones y con mi capacidad para la felicidad. La vida, antes oscurecida por la sombra de mi padre, empezó a brillar con una luz nueva y propia. Me di cuenta de que el perdón, aunque complejo, era una parte crucial del proceso de curación. No se trataba de justificar las acciones de mi padre, sino de liberarme del peso de la rabia y del resentimiento que me mantenían cautiva. Perdonarlo no significaba olvidar, sino aceptar el pasado y avanzar hacia el futuro sin el lastre de la amargura. Fue un proceso gradual, un viaje de autocompasión que requirió paciencia y esfuerzo. Pero una vez logrado, me sentí increíblemente liberada. El camino hacia la sanación fue largo y sinuoso, lleno de altibajos, de dudas y de momentos de debilidad. Pero con cada paso adelante, con cada obstáculo superado, me sentía más fuerte, más segura de mí misma. Aprendí a valorar mi propia independencia, a confiar en mi intuición y a proteger mis límites. Mi experiencia me enseñó una lección invaluable. La verdadera fuerza reside en el amor propio, en la capacidad de perdonar y en la valentía de construir una vida libre de manipulaciones y opresiones. Y esa vida, la que he reconstruido pacientemente, ladrillo a ladrillo, es la que ahora me llena de orgullo y satisfacción. Un año después del juicio, mi vida era irreconocible. El apartamento compartido con Sara se había convertido en un recuerdo, un capítulo cerrado de mi historia. Ahora vivía sola, en un pequeño pero acogedor apartamento en el barrio de Lincoln Park, con vista al lago Michigan. Las ventanas panorámicas se convertían en un lienzo cambiante de azules y grises, un espectáculo constante que me calmaba y me inspiraba. La sensación de libertad era palpable, una presencia constante que me envolvía como una manta cálida. Mi trabajo seguía siendo desafiante, pero ya no lo veía como una carga. Había ascendido a asociada senior en mi bufete, un reconocimiento a mi dedicación y a mi talento. Me sentía plena, realizada, satisfecha con mi progreso profesional. El éxito, sin embargo, ya no era el objetivo principal, sino una consecuencia natural de mi esfuerzo y de mi pasión por mi trabajo. Ahora priorizaba el equilibrio entre mi vida profesional y personal, algo que antes me había sido imposible. Las noches ya no las pasaba llorando en soledad. Había encontrado el amor, un amor genuino y respetuoso, en la persona de Daniel. Daniel era un arquitecto, un hombre cariñoso, inteligente y comprensivo, que me admiraba por mis logros y me apoyaba en mis decisiones. Nuestra relación se construía sobre la base del respeto mutuo, la confianza y la comunicación abierta. Había aprendido a valorar el amor incondicional y la importancia de una pareja que te apoya y te anima a crecer. Con Daniel había descubierto una nueva dimensión de la felicidad. Nuestra vida en común estaba llena de pequeños detalles que me llenaban de alegría. Desayunos tranquilos, paseos por el parque, cenas románticas en casa, fines de semana explorando nuevos lugares. Habíamos construido una relación sólida, basada en el afecto, la comprensión y el respeto por los espacios individuales. Él nunca trató de controlarme o de manipularme, algo que había aprendido a valorar profundamente. La terapia había sido crucial para mi crecimiento personal. Había aprendido a reconocer mis propias necesidades, a establecer límites saludables y a priorizar mi bienestar emocional. Ya no me sentía culpable por priorizar mi propia felicidad, por poner mis necesidades en primer lugar. Había entendido que el amor propio era la base para construir relaciones sanas y duraderas.
Me mantenía en contacto con Sara, mi mejor amiga, mi confidente, mi hermana del alma. Nuestra amistad había sobrevivido a la tempestad, fortalecida por la experiencia compartida. A pesar de que nuestras vidas habían tomado caminos diferentes, nuestra conexión permanecía intacta, un lazo indestructible que me proporcionaba apoyo y seguridad. Mi familia, aparte de mi padre, seguía presente en mi vida, aunque de forma diferente. Mi madre, que siempre había sido más comprensiva y empática, me había ofrecido su apoyo incondicional a lo largo de todo el proceso. Mis hermanos, aunque inicialmente confundidos por la situación, habían ido comprendiendo la magnitud del abuso que había sufrido. Habíamos reconstruido nuestra relación, eliminando las tensiones y los malentendidos que habían existido durante años. El trauma del abuso de mi padre había dejado una marca indeleble en mi vida, una herida que nunca se cerraría por completo. Pero, a diferencia de antes, la herida ya no me definía. Había aprendido a vivir con ella, a integrarla en mi historia, sin permitir que me paralizara. El dolor se había convertido en una fuente de fuerza, un catalizador para mi crecimiento personal y para mi independencia. Había aprendido a perdonar, no solo a mi padre, sino también a mí misma. Me había perdonado por mi ingenuidad, por mi confianza ciega, por el tiempo perdido. El perdón me había liberado de un peso enorme, permitiéndome avanzar hacia un futuro lleno de esperanza y de posibilidades. La independencia financiera, la estabilidad emocional y la libertad personal eran ahora mis mayores tesoros. Había reconstruido mi vida sobre bases sólidas, construyendo un futuro que reflejaba mis valores, mis aspiraciones y mis sueños. La experiencia había sido dolorosa, pero también transformadora. Me había enseñado la importancia del amor propio, la fuerza de la resiliencia y la belleza de la liberación. Pero aún quedaba algo por resolver, una pieza del rompecabezas que seguía sin encajar, una sensación inquietante, una sombra en el horizonte que amenazaba con oscurecer la luz que había alcanzado. La culpabilidad persistía, como una melodía repetitiva que nunca dejaba de sonar en el fondo de mi conciencia. Era una sensación profunda, ineludible y aún no procesada. No se trataba de mi padre ni de mi pasado, sino de algo mucho más profundo, más personal, un peso que cargaba en silencio y que aún no era capaz de identificar. La culpabilidad a la que aludía en mi anterior reflexión se hizo más palpable con el paso de los días. No era una culpa difusa, sino una sensación precisa, punzante, que se concentraba en un punto específico de mi pasado, mi silencio. Durante años había sido testigo del maltrato de mi madre por parte de mi padre, un maltrato sutil, psicológico, pero devastador. Había visto cómo la erosionaba, cómo la disminuía, cómo le robaba su alegría y su confianza en sí misma. Y yo, en mi ingenuidad, en mi miedo, había permanecido callada. Había justificado mi silencio con el miedo a las consecuencias, con el temor a desatar la ira de mi padre. Había creado una pared invisible entre mi madre y yo, una barrera de silencio y de complicidad involuntaria. Ahora, con la perspectiva de la distancia y la claridad mental alcanzada, me daba cuenta de la magnitud de mi complicidad pasiva, de la responsabilidad que compartía en el sufrimiento de mi madre. La culpa me carcomía por dentro. Era una carga pesada, un lastre que me impedía disfrutar plenamente de mi nueva vida. La imagen de mi madre, frágil y vulnerable, aparecía constantemente en mi mente, recordándome mi silencio, mi cobardía. La culpabilidad se convertía en un monólogo interior implacable, un juicio constante que me condenaba por mi inacción. Decidí hablar con mi madre. Era el único camino para expiar mi culpa, para liberar el peso que me oprimía. La conversación fue difícil, llena de emociones contenidas durante años. Mi madre, sorprendida al principio,
reaccionó con una mezcla de tristeza, comprensión y, sobre todo, perdón. Ella comprendió mis miedos, mi inmadurez, mi incapacidad para enfrentarme a la situación en aquel momento. Su perdón fue un bálsamo, un alivio inmenso que me permitió respirar por fin con tranquilidad. El peso de la culpa comenzó a disiparse a medida que compartía mi sufrimiento con mi madre. Entendí que mi silencio no la había hecho más daño y que su fortaleza y su capacidad de recuperación eran impresionantes. La conversación fue el primer paso para una nueva relación, una relación basada en la honestidad, el cariño y la confianza. Me comprometí a estar presente para ella, a apoyarla en sus necesidades y a construir una conexión más profunda y sólida. Paralelamente, continué mi terapia. La psicóloga me ayudó a procesar el trauma de mi pasado, a identificar los patrones de comportamiento abusivo que había presenciado y a establecer mecanismos de defensa para protegerme a mí misma y a los que amo. Aprendí a reconocer la importancia del autocuidado, a priorizar mi bienestar físico y mental y a buscar ayuda profesional cuando lo necesito. La experiencia con mi padre y el descubrimiento de mi propia complicidad pasiva en el sufrimiento de mi madre me habían enseñado una valiosa lección, la importancia de la valentía, de romper el silencio, de defender a los indefensos. Había aprendido a reconocer las señales de abuso, tanto físico como emocional, y a actuar en consecuencia. Me convertí en una abogada comprometida con la defensa de las víctimas de violencia doméstica, utilizando mi experiencia y mis conocimientos para ayudar a otros a escapar del ciclo de abuso. El trabajo en pro de las víctimas me proporcionó un sentido de propósito y de realización personal. Ayudar a otras mujeres a romper el ciclo de abuso, a encontrar su voz y a reconstruir sus vidas fue una forma de expiar mi propia culpa, de convertir mi experiencia dolorosa en una fuente de fuerza y de esperanza. Me convertí en una activista, participando en campañas de sensibilización y de prevención de la violencia doméstica. Mi testimonio, anónimo al principio, luego público, se convirtió en una herramienta de empoderamiento para muchas mujeres que habían vivido experiencias similares. Mi historia, la historia de mi silencio y de mi liberación, se convirtió en una fuente de inspiración para otros. El camino hacia la sanación fue largo y arduo, pero al final el dolor se transformó en fuerza. La culpa se convirtió en propósito. El silencio se convirtió en voz. Había reconstruido mi vida, no solo sobre bases sólidas, sino también con un sentido profundo de responsabilidad social y un compromiso inquebrantable con la defensa de los más vulnerables. Sin embargo, una pregunta persistía en mi mente, una pregunta que no me dejaba dormir, que se escondía en las sombras de mi memoria, como un eco que resonaba en el vacío. ¿Por qué mi madre nunca me había contado lo que realmente había sucedido? ¿Por qué había permitido que el silencio se convirtiera en un cómplice de mi padre? La respuesta a esta pregunta, me di cuenta, se encontraba enterrada profundamente en las raíces de nuestra familia, en un pasado remoto que yo apenas empezaba a vislumbrar y que, seguramente, revelaría la verdadera magnitud del drama familiar. La respuesta a mi pregunta no llegó de inmediato, ni de forma clara y contundente. Fue un proceso gradual, un desentrañamiento lento y doloroso de la historia familiar, un descubrimiento que se reveló a través de fragmentos de conversaciones, de recuerdos dispersos, de documentos antiguos y de silencios elocuentes. Mi madre, inicialmente reticente a hablar, finalmente se abrió, guiada por mi insistencia y por la necesidad de cerrar viejas heridas. Lo que descubrí fue una historia de violencia y opresión que se extendía a través de generaciones. Mi abuela, la madre de mi madre, había sido víctima de un matrimonio abusivo, similar al que había vivido mi madre. La violencia física y psicológica
Había sido la norma en su vida, una realidad que había normalizado y que había transmitido inconscientemente a sus hijos. Mi abuela había sido una mujer sumisa, incapaz de romper el ciclo de abuso, atrapada en una red de dependencia económica y emocional. Había soportado años de maltrato, en silencio, sin pedir ayuda, sin buscar una salida. Su silencio, su resignación, habían creado una atmósfera de temor y de aceptación de la violencia como una parte natural de la vida familiar. Esa atmósfera había marcado profundamente a mi madre, creando un patrón de comportamiento que se había repetido a través de las generaciones. Mi madre, testigo del sufrimiento de su propia madre, había aprendido a normalizar el abuso, a silenciar su propio dolor y a aceptar la violencia como una parte inevitable de su realidad. Su silencio no era un signo de complicidad, sino de miedo, de indefensión, de la creencia profundamente arraigada de que no había ninguna salida, ninguna posibilidad de escapar del círculo vicioso. El descubrimiento de esta historia familiar me impactó profundamente. Comprendí que el silencio de mi madre no era una traición, sino una consecuencia del trauma intergeneracional, una herencia dolorosa que se había transmitido de generación en generación. El abuso que había sufrido mi madre no era un evento aislado, sino un eslabón en una cadena de violencia que se remontaba al pasado remoto de mi familia. La revelación de este patrón familiar me ayudó a entender mejor las acciones de mi padre. Su comportamiento no era solo una cuestión de personalidad, sino una consecuencia de un sistema familiar disfuncional, de una dinámica de poder desequilibrada que se había perpetuado a lo largo de los años. Su abuso no era un acto aleatorio, sino una forma de controlar y de dominar, de perpetuar el ciclo de opresión que había aprendido de sus antepasados. Este descubrimiento me proporcionó una nueva perspectiva, una comprensión más profunda de las complejidades del abuso y del trauma. Me permitió perdonar no solo a mi padre, sino también a mi madre y a mi abuela, reconociendo que sus acciones habían sido el resultado de un ciclo de violencia que ellas mismas habían heredado. El proceso de sanación se volvió más complejo, pero también más completo. Había aprendido a confrontar mi pasado, no solo como víctima, sino como parte de una historia familiar que había sido marcada por la violencia y la opresión. Había comprendido la importancia de romper el ciclo, de interrumpir la transmisión del trauma de generación en generación. La terapia me ayudó a procesar este nuevo conocimiento, a elaborar el duelo por la pérdida de una infancia idealizada y a reconstruir mi identidad en base a la verdad, a la historia completa de mi familia. Había aprendido a aceptar las cicatrices de mi pasado, a integrarlas en mi identidad y a utilizar mi experiencia para ayudar a otros a sanar y a crecer. Me di cuenta de que mi lucha contra mi padre no había sido solo una batalla por mi propia libertad, sino también una lucha contra un sistema de opresión familiar que se había extendido a través de generaciones. Había roto el ciclo no solo para mí misma, sino también para mi madre y para las futuras generaciones de mi familia. Ahora, mi compromiso con la defensa de las víctimas de violencia doméstica se fortaleció aún más. Mi historia, una historia de silencio, de abuso y de liberación, se convirtió en un testimonio poderoso de la importancia de romper el ciclo, de interrumpir la transmisión del trauma y de construir un futuro libre de violencia y de opresión. El camino había sido largo y arduo, pero al final, la verdad, aunque dolorosa, había traído consigo la paz, la sanación y la comprensión. Sin embargo, un último misterio persistía, una sombra aún oscura que se cernía sobre la historia de mi familia, un secreto que mi abuela había llevado consigo a la tumba, un secreto que podría cambiar todo lo que creía saber. El secreto de mi abuela, ese misterio que se cernía sobre nuestra historia familiar como una sombra amenazante,
finalmente salió a la luz. No fue una revelación repentina, dramática, sino un proceso gradual, un descubrimiento que se fue revelando a través de pequeños detalles, de indicios esparcidos a lo largo de años, de conexiones que solo ahora, con la perspectiva y el conocimiento adquiridos, podía entender. Todo comenzó con una vieja caja de madera que encontré en el ático de la casa de mi abuela, después de su muerte. La caja estaba llena de objetos personales, fotografías, cartas, documentos, una cápsula del tiempo que contenía los secretos de mi familia. Entre los objetos encontré un diario, escrito con una letra delicada y elegante, que pertenecía a mi bisabuela, la madre de mi abuela. El diario, escrito en un español antiguo, estaba deteriorado por el paso del tiempo, pero aún legible en su mayor parte. El diario relataba una historia desgarradora de amor prohibido, de traición y de venganza. Mi bisabuela, una mujer joven y hermosa, se había enamorado de un hombre que pertenecía a una familia rival, una familia poderosa y con una larga tradición de violencia. Su amor había sido un secreto, una relación clandestina que había enfrentado la oposición de sus familias. El hombre, apasionado y protector al principio, se convirtió en un tirano cruel y posesivo. La relación se había vuelto tóxica, llena de control, de manipulación y de violencia física. Mi bisabuela, desesperada y aterrorizada, había intentado escapar, pero había sido alcanzada por la familia de su amante, que la había secuestrado y la había mantenido cautiva. El diario relataba meses de tortura, de humillación y de desesperación. Mi bisabuela había sido obligada a renunciar a sus derechos y a su libertad. Su familia, avergonzada y atemorizada por el poder de la familia rival, no había intervenido, sumiéndose en un silencio cómplice que perpetuó el sufrimiento de mi bisabuela. Sin embargo, la historia no terminaba ahí. Mi bisabuela, con una valentía inusitada, había logrado escapar de su cautiverio. Usando su ingenio y su astucia, había planeado su huida con precisión milimétrica, aprovechando un momento de descuido de sus captores. Una vez libre, mi bisabuela había dedicado su vida a la venganza. Había utilizado toda su inteligencia y su astucia para desmantelar la familia de su captor, para destruir su imperio económico y para llevarlos ante la justicia. Su venganza había sido implacable, metódica y efectiva. Había utilizado información secreta, alianzas estratégicas y maniobras legales para desmoronar el poder de sus enemigos. La historia de mi bisabuela, una historia de amor prohibido, de violencia, de cautiverio y de venganza, arrojó luz sobre los patrones de comportamiento de mi familia. El abuso que había sufrido mi abuela, mi madre y yo no era una casualidad, sino una consecuencia directa de las heridas del pasado, de un ciclo de violencia que se había transmitido de generación en generación. El diario también revelaba una verdad impactante. El hombre del que se había enamorado mi bisabuela era el antepasado de mi padre, un ancestro que había compartido la misma crueldad y el mismo ansia de poder. Esta revelación explicó la conexión ancestral que unía a mi padre con la historia de opresión familiar, la herencia de violencia que se había perpetuado a través de los siglos. La lectura del diario fue un proceso transformador. No solo me ayudó a comprender mi pasado, sino que me proporcionó una nueva perspectiva sobre el futuro. La historia de mi bisabuela, una mujer que había sobrevivido a la violencia, a la opresión y a la humillación, se convirtió en una fuente de inspiración, una prueba de la fortaleza femenina y de la capacidad de resiliencia humana. Su ejemplo me enseñó la importancia de romper el ciclo de violencia, de enfrentar el pasado con valentía y de construir un futuro libre de opresión y de miedo. Su lucha, aunque dolorosa, me inspiró a seguir adelante, a trabajar por la justicia y a defender a las mujeres que han sido víctimas de violencia.
El descubrimiento del diario fue una revelación cataclísmica, pero también un catalizador para la sanación. Me ayudó a comprender el peso de la historia familiar, el impacto del trauma intergeneracional y la importancia de romper el ciclo de violencia. El secreto de mi abuela, finalmente revelado, no trajo solo dolor, sino también liberación, comprensión y la fuerza para seguir adelante, construyendo un futuro mejor para mí y para las futuras generaciones de mi familia. Pero aún quedaba una última pieza del rompecabezas, un detalle minúsculo en el diario que me dejó perpleja y que abría un nuevo capítulo, aún más sorprendente, en la historia de mi familia. Un detalle que cambiaría para siempre mi percepción de todo lo que creía conocer. Ese detalle minúsculo, esa anomalía en el relato aparentemente coherente del diario de mi bisabuela, era una fecha que no encajaba con la cronología de los eventos descritos, una fecha que indicaba que mi bisabuela había escapado de su cautiverio mucho antes de lo que el resto del diario relataba. ¿Cómo era posible? ¿Había cometido un error al registrar las fechas? ¿O había algo más, algo que se ocultaba entre líneas, entre las palabras cuidadosamente elegidas? La obsesión por resolver esta incongruencia me consumió por completo. Pasé semanas revisando el diario, buscando cualquier indicio que pudiera explicar la anomalía. Revisé documentos históricos, registros de nacimientos y defunciones, registros judiciales, cualquier dato que pudiera arrojar luz sobre el misterio. Finalmente, después de un arduo trabajo de investigación, encontré la respuesta. No estaba en el diario, sino en un pequeño recorte de periódico adjunto al final, casi imperceptible entre las hojas amarillentas. Era un recorte de un periódico local, fechado un año antes de la fecha de escape mencionada en el diario. El titular era impactante: misteriosa desaparición resuelta, la heredera encontrada muerta. La fotografía adjunta al artículo me dejó sin aliento. Era la fotografía de una mujer joven, con una sorprendente similitud a mi bisabuela, y el nombre era idéntico al de mi bisabuela. La noticia relataba la muerte de la heredera de una rica familia, encontrada muerta en circunstancias misteriosas. Su muerte había sido declarada un suicidio, aunque las sospechas de asesinato siempre habían persistido. La pieza del rompecabezas encajó con un golpe sordo. Mi bisabuela no había escapado de su cautiverio, había sido asesinada. El diario, escrito antes de su muerte, relataba su escape planeado, una fantasía, una esperanza desesperada, escrita para dar sentido a su cautiverio y para mantener viva la llama de la libertad. La fecha anómala era simplemente la fecha de su muerte, la fecha en que su historia había terminado trágicamente. La revelación fue un golpe devastador. No solo confirmaba la violencia y la opresión de mi pasado familiar, sino que revelaba una verdad aún más oscura: el asesinato de mi bisabuela. Su historia, una historia de amor, de lucha y de venganza, había sido silenciada por la violencia, por la injusticia y por el secreto. El descubrimiento de la verdad tuvo un impacto devastador en mi vida. La ira, la tristeza y la indignación se amontonaron dentro de mí, amenazando con consumirme. Pero esta vez no me paralizó el miedo ni el silencio. Esta vez la verdad me dio fuerza, me proporcionó un propósito. Retomé la investigación con un nuevo impulso. Utilizando los recursos a mi alcance, rastreé a los descendientes de la familia de mi bisabuela. Descubrí que la familia había mantenido el secreto de su muerte durante generaciones, ocultando la verdad para proteger su reputación y su fortuna. La verdad, aunque dolorosa, me dio el poder para actuar. Me dediqué a reconstruir la historia de mi bisabuela, a contar su historia, a dar voz a su silencio. Investigué, documenté, escribí.
Con la ayuda de investigadores y abogados especializados, busqué la justicia que le habían negado. El proceso fue arduo y largo, pero el resultado valió la pena. Tras años de investigación, logré finalmente que el caso de mi bisabuela se reabriera. Con la ayuda de pruebas contundentes, entre ellas el diario y el recorte de periódico, logramos demostrar que su muerte no había sido un suicidio, sino un asesinato a sangre fría. Los responsables, los herederos de la familia que la había mantenido cautiva, fueron finalmente llevados ante la justicia. La justicia, aunque tardía, fue un bálsamo para el alma. La verdad, finalmente revelada, liberó a mi familia del peso del silencio y del secreto. Mi bisabuela, la mujer que había luchado contra la opresión y la violencia, finalmente obtuvo la justicia que merecía. Su historia, silenciada durante generaciones, resonó a través del tiempo, inspirando a muchos y dando voz a aquellos que nunca la tuvieron. Mi historia personal, mi viaje de sanación, fue una lucha contra la violencia, la opresión y el silencio. Fue una lucha contra el abuso de mi padre, la complicidad pasiva de mi madre y el secreto familiar que se extendía a través de generaciones. Pero al final, la verdad prevaleció, la justicia triunfó y la sanación llegó. Rompí el ciclo de violencia, encontré mi voz y construí una vida plena, libre y auténtica. Mi bisabuela, aunque fallecida, se convirtió en un símbolo de esperanza, fuerza y resiliencia. Su legado, una historia de lucha y de superación, sigue inspirando a muchas mujeres a encontrar su propia voz y a romper sus cadenas. Y así mi historia, la historia de mi familia, se convirtió en un testimonio de la importancia de la verdad, la justicia y la persistencia ante la opresión y el silencio.